Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Comentarios, buenos días, Jonathan. Son las 8:53 minutos. Adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo. Saludos para el equipo de producción y para todo el panel. Tocaré dos temas. Hablaré de la situación internacional y la crisis internacional que nos está afectando y del financiamiento del arte, de la cultura, de las expresiones artísticas de República Dominicana por parte del narcotráfico. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ay, mi madre. Primero, el tema de la crisis internacional. No es un relajo. Es muy fácil desde aquí, desde el micrófono, para nosotros incluso opinar. Son muchas variables que están sobre el tapete. Muchas de esas variables son desconocidas para nosotros, porque incluso el acceso a los medios de comunicación está un poco restringido. A pesar del flujo intensivo de información, está restringido, porque hay una guerra informativa también, sí, de mentiras, señor. realidades, que si bombardearon un hospital, que si mataron tanto de Ucrania, de mil cosas. Los intereses de China, lo que está pasando, la relación con los otros países de Asia. La primera víctima de una guerra es la verdad. La India. Entonces, nosotros ahora mismo estamos siendo víctimas de esta guerra mediática internacional que está vinculada a la misma guerra de Ucrania. Entonces, para que tengamos más o menos, entendamos la magnitud, porque veo mucha gente relajando con este tema y las implicaciones en el país, voy a compartir algunos datos de estos tiempos de crisis. El trigo, el maíz y la soya los precios se han duplicado. Y estos alimentos usted no se los come de manera directa necesariamente. Son la base para cientos de alimentos derivados. El pollo que usted se come se alimenta con este maíz. Y así todos los cerdos, por ejemplo, se alimentan con estos insumos. Los fertilizantes se han triplicado el precio de los fertilizantes. Usted no come fertilizantes, pero todo lo que usted se come, lo que yo me como, se produce la inmensa mayoría en nuestros países con fertilizantes y son importados. Y adivinen qué, Rusia es uno de los principales exportadores del fertilizante que es la urea. Urea. Que es un fruto, un químico que se produce, se deriva de el gas. Para que usted vea. Es granulado. Es granulado, pero es un proceso químico al que se somete el gas para que entonces haya una transformación y se produzca este compuesto que se ha triplicado con la guerra. Pero aquí en este mismo programa hemos hecho comentarios el año pasado de que se había duplicado el año pasado. Y después de duplicarse el año pasado, se ha triplicado. Ay, sí. Mire por dónde va el precio de los fertilizantes, que son la base para todos los alimentos que usted, la lechuga, la verdura, el arroz, todo lo que usted se come. Usted sabe que el petróleo estaba a $45 el barril y ya va por encima de los $115. ¿125? Sí, estaba a 115. Por encima, estaba a 45. Sí, pero que ya ahora está en 125. Exactamente. Entonces, el precio de los fertilizantes, como le decía, hay un desabasto. Además, hay un riesgo, no solamente del precio, abastecimiento de los fertilizantes, porque es la misma zona donde se produce gran parte de este fertilizante, tiene problemas aunque lo quiera vender, para sacarlo. Entonces, también, además del alto precio, el desabastecimiento de los fertilizantes. Los fletes. El año pasado y a principios de este año también hicimos 3 o 4 comentarios sobre los fletes. Duplicado, triplicado, cuadruplicado. De 1,000, 2,000 a 6,000, 8,000 dólares. Ahora está 14, 15 mil dólares. Los fletes, 15,000. Eso se produjo, la crisis de los fletes, por el tema del COVID y el aumento de la demanda de consumo en la medida que vamos saliendo de la crisis y la incapacidad logística del mundo para enfrentar una crisis de esa magnitud. La crisis de los fletes se ha complicado más porque toda Europa, el Mar Negro, todo está complicado, el movimiento de mercancías. Esa es más o menos la realidad que afecta los fletes. El gas en los mercados europeos, que es una de las principales fuentes de energéticas de Europa, que depende de Rusia en gran parte, cerca del 40%.
El gas se ha disparado en más de un 30% la semana pasada, creo que va por el 50% en los mercados europeos. Y los precios a futuros también se están disparando en todo el mundo, el caso del trigo. Rusia es una de las mayores potencias energéticas de la Unión Europea. La Unión Europea depende para comprar el 40% del gas natural y el 25% del petróleo. Por eso Europa no ha cerrado la compra de esos insumos. Alemania se ha negado. Para que usted sepa, España ahora mismo paga la luz el ciudadano común 8 veces más caro que hace un año y 14 veces más caro que hace 2 años. Sí. Eso es parte del impacto. Sí. Entonces... Y sigue escalando. Sí. Déjalo. Sí, entonces, para otra referencia que aquí está en Nuevo Orden Mundial, que es una página especializada en geopolítica que está haciendo muy buenos análisis de contacto, invito a seguirlo en las redes sociales. Nuevo Orden Mundial. Usted tiene que seguirlo. Sí. Usted tiene que seguirlo y suscribirse. Es una de las páginas más importantes en español de análisis geopolítico, con muchos mapas y datos. Muy bien. Dice en el Nuevo Orden Mundial, más allá de la energía y el encarecimiento, de los materiales clave en cuyo comercio global Rusia tiene un gran peso, como el níquel, el paladio, el platino o el aluminio. El paladio es clave para los microprocesadores, parece, para los chips. Esta crisis pondrá en apuros al sector industrial que lleva 2 años luchando contra los efectos de la pandemia. Además, Rusia y Ucrania aportan conjuntamente más de un cuarto de las exportaciones globales, ya lo había dicho, de trigo, y más atiendan esto, el 70% de las importaciones de trigo de Egipto y Turquía. Miren la dependencia que tiene un país de otro. El 70% del trigo. La comida de los niños, de todo el mundo, de los ancianos. Y si mete ahí la guerra olvidada. Así es. La guerra olvidada, de que nadie se acuerda del tema de los bombardeos constantes que se producen en Oriente Medio, en este país. En Yemen, allá abajo. En Yemen. Sí, exacto. entonces. Yemen es el 80%. Sí. De la dependencia. Esta es la situación. Entonces, usted se mete a los medios europeos y hay un debate permanente, intenso. ¿Por qué? Porque se ha colocado una realidad, una opinión, una corriente de opinión. Pero cuando cuando llevan a los especialistas a los medios de comunicación, especialistas en geopolítica, militares, ex dirigentes de la OTAN, altos funcionarios que han sido altos funcionarios de la OTAN, de la Unión Europea, cuando los periodistas, los comunicadores están entrevistando al experto, la opinión del experto es totalmente distinta a la opinión publicada. A la opinión política. Publicada y política. ¿Qué están diciendo los expertos? Tú no le puedes seguir fomentando la guerra, dándole armas a Ucrania. Exacto. Tú no puedes poner, cada día que se extiende la guerra, es una tragedia para el mundo entero y para Europa. A Europa y al mundo no le conviene extender la guerra, sino negociar. Sí. Eso es lo que dicen los expertos. Usted lo puede buscar. Hubo un general ayer que cuestionándolo, un grupo de, vamos a decir, de comunicadores comprometidos con echarle leña al fuego. Y él dice, señores, debemos moderar el discurso porque después de esto hay que convivir y son 2 países vecinos. Y a nosotros, incluso como europeos, y hablo en español, decía, después de esto hay que convivir. Si tú lo que estás haciendo es echándole leña al fuego, ¿qué tú vas a dejar después? Cuando estén la sangre, las rencillas, los odios. No, pero lo que hay es desbaratar Rusia. Porque es para China que van. Pero la bomba donde están cayendo es en Ucrania. Está bien, ahora es Rusia el enfrentamiento. Sí, pero es para China lo más importante es que nuestro país, y especialmente nuestra ciudadanía, debemos abordar con inteligencia estas realidades, porque esto es un juego de intereses y nosotros no podemos quedar entrampados en este juego, porque al final también vamos a tener que negociar con todo el mundo. Y siempre un Estado debe procurar el bienestar de sus ciudadanos, no estar haciéndole el juego a otros estados que tienen, a terceros que están buscando beneficios particulares. El segundo tema que voy a tratar es el tema del financiamiento del arte y de la cultura popular por parte del narcotráfico. Hace mucho tiempo que esto se debate,
por debajo, por lo regular no lo traemos a los medios de comunicación porque es delicado, hay que tener pruebas y demás, es muy complicado, pero todos, de alguna manera, los que estamos atentos a la opinión pública, estamos preocupados por el tema de cómo podría estar participando el narcotráfico en el financiamiento del arte y del consumo artístico de nuestra juventud. Aquí. En este país. ¿Tú te refieres a la música popular? Sí, a la música urbana. ¿Por qué? Porque en esta operación Discovery, uno de los apresados, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Alicate, dice el expediente del Ministerio Público que utilizaba la música urbana fungiendo como cantante de dembow para dar la apariencia de legalidad a los bienes adquiridos y que exhibía. Él no se le acusa de nada de narcotráfico, pero sí de un negocio ilegal. Pero aprovecho el caso de él para referirme al tema porque es de una moneda corriente hacer reflexiones sobre cómo participa en los barrios y en el país, esto es muy delicado, el narcotráfico en el financiamiento de los contenidos artísticos urbanos. Ay, madre. No en todos, no podemos generalizar, claro. Pero es una preocupación real que se basa en observaciones. Pero, y las autoridades de alguna manera lo saben. Y las autoridades le dan seguimiento. Y le dan seguimiento. Y en el caso de César el Abusador, también sonó el tema. Sí. Esa discoteca, cómo se financiaban, esos contenidos, cómo se financiaban. Conciertos, recuerda que hay varios productores musicales en el expediente. Pero eso se quedó en el aire. Y se sigue quedando en el aire. Pero ¿qué pasa, señores? Miren, aquí se habla mucho de cómo la modernidad llegó a través de la imprenta y de Julio hacía un buen aporte sobre el caso del ferrocarril para la construcción de la identidad europea. La base de la modernidad se generó en el siglo XVI, siglo XV, con el desarrollo de una clase económica que no existía antes, que no existía en la Edad Media. Y era un grupo de personas que conseguían recursos y vivían bien sin ser monarcas, ni sin ser de la nobleza. Una clase económica comenzó a comercializar con parte de Asia y acumuló riquezas y ahorró. Y esa clase económica se llamó la burguesía. Esas personas que sin ser reyes ni ser de apellido azul, comenzaron a tener poder, veían en los reyes y en el sistema de los reyes algo que no les convenía porque tenían dinero pero no tenían prestigio ni influencia social. Y esas mismas personas comenzaron a promover los valores que son propios de la modernidad. Y esas mismas personas fueron los que financiaron todo el arte y el conocimiento popular en Europa entera. Y fueron los que financiaron el llamado Renacimiento y el siglo de las luces. La clase burguesa. Y entre esos hay grandes reconocidos mecenas como los Medici, que utilizaron los recursos económicos para promover a través de las artes su visión del mundo y cómo debería ser el mundo, incluyendo la democracia. Y financiaron a los grandes pensadores y financiaron las grandes revoluciones. Y son también la guía y quienes dirigieron los primeros estados democráticos de Europa. Y luego en Estados Unidos fue el primer ensayo, que fue lo mismo, fueron empresarios descontentos y comerciantes descontentos con Inglaterra quienes promovieron toda la independencia de Estados Unidos. Eso se reflejó en Europa después. Las ideas de Europa se materializaron primero en Estados Unidos, en la revolución, en la independencia de Estados Unidos y luego en Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Quien pone el dinero en los contenidos artísticos y culturales y propagandísticos de una etapa también define el rumbo de un país y de una sociedad. Claro. Sí, es correcto. Así, todas las ideas, el arte y los valores humanísticos de ahora fue financiado y promovido en el Renacimiento. Y entonces esos artistas lo que promovían la promoción de los valores y los contenidos y la ideología de quienes estaban en el poder, que buscaban una ampliación y una democratización, porque antes nada más el poder lo tenían los reyes. Si en nuestro país quien está financiando el arte, la cultura y los valores que escuchan los jóvenes son sectores de la economía que no están regulados y que no comparten los valores de la cohesión social, de la democracia, de la dignidad, tenemos un problema serio. Claro. Y no se puede quedar ya en la especulación. Si el arte es la maquinaria más poderosa del mundo para promover ideas y sentimientos y valores, no podemos dejar que el arte que le llegue a nuestros hijos y a las nuevas generaciones sea financiado solamente o su mayor influencia la tenga el narcotráfico. El diablo. Porque, entonces, ¿cuáles son los valores que va a promover el narcotráfico? Los que le conviene a su negocio, claro. Como ocurrió con el siglo de las luces, como ocurrió en las ciudades-estado de Italia. Porque a Miguel Ángel, a Donatello, a Rafael, a todo eso lo financiaban empresarios para que promovieran las ideas y los valores de esos empresarios.
Y a Da Vinci también. Entonces, ya esto se está complicando un poquito más. Entonces, por eso todas esas letras raras que hay, métetela qué sé yo cuánto, y fúmatela y úntatela. Cuando las canciones promueven el consumo de pastillas y de cocaína, eso es publicidad gratis. Claro. En la canción, y no hay que pagar ni pauta en los programas, está prohibida esa promoción, pero tú tienes que pagar pauta en redes sociales ni en programas de radio y televisión. Así es. Entonces tú tienes abierto, entonces hay que investigar cómo y no apoyar a la juventud, porque la juventud necesita apoyo, pero el Estado no puede permitir que el principal apoyo del arte y la cultura en los barrios sea el narcotráfico, porque si no, nos va a ocurrir lo que ha pasado siempre. Ahora, que quien pone el dinero es quien dirige los valores de la sociedad. Una pregunta a ti, joven, porque a ustedes, jóvenes, a ustedes. Eso promueve el individualismo, esa droga y todo eso promueve el individualismo, porque la época que a mí me tocó de ser joven, a mí lo que me dijeron era que yo tenía que ser como el Che Guevara, de la unidad, de luchar por los pobres. No nos hicieron caso los pobres. Mire, yo habría que hacer un análisis. Pero los pobres nunca nos miraron. Nosotros con aquel jodido discurso del comunismo y de la unidad, y que los pobres, que nunca nos hicieron caso. Ahora, el discurso de ahora es: métete la vaina, úntatela, coge cuarto, hazte rico, no estudie. Entonces es un individualismo que lo que hace es desarmar a los pueblos para luchar por algo mejor. Podríamos hacer un análisis, pero para promover intereses no hay que ser intelectual. Solamente calcular qué te conviene y qué no te conviene. Entonces, un análisis breve del contenido urbano es la promoción de la mujer como cosificación. Tener una mujer, tener una nalga al lado, tener la grasa, exhibir, no importa cómo, y tener recursos. El contenido no tiene cómo conseguir ese recurso, sino tenerlo y ostentarlo. Por lo tanto, elimina el mismo contenido, el trabajo como vía para la legitimación social. Entonces, es tener como sea, es exhibir y es la posesión de la mujer como un objeto. Hay una serie de valores que son propios, además del consumo de la mercancía prohibida, de las drogas, especialmente las drogas duras. Entonces, para que usted vea, esos son parte de los contenidos que se están promoviendo. Y solo de mayor impacto en el país, porque el fenómeno urbano es el fenómeno cultural más importante de República Dominicana en este momento. Y ya para otro tema, eso requiere varios minutos. Quiero concluir, Julio, un segundo nada más para compartir este video. Denise, ya Santo Domingo Este tiene 3 plazas remozadas, de lujo, limpia, organizadas, totalmente acondicionadas para que el municipio entero pueda conmemorar en el mes de la patria la fecha del natalicio de cada fundador del país. La Plaza Matías Ramón Mella, la Plaza Juan Pablo Duarte, que es de lujo, pueden ir a verla. Hasta dormir en la plaza pueden, porque tiene seguridad permanente iluminada. Cuando usted viene por las Américas, la ve, la grande bandera y la iluminación. Vayan, la disfruten, que no duerman ahí. Y ayer se presentó la Plaza Francisco de Rosario Sánchez en la cabeza del puente de la 17, la llaman así. El alcalde la presentó, y a partir de ahora, entonces, el año que viene y el de arriba, todos los ciudadanos tendrán, y los estudiantes, un lugar donde recordar a los padres de la patria a la altura que se lo merecen los ciudadanos y los patricios. Bien. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.